Al día de hoy sigue existiendo aún una brecha en términos de relación calidad-precio bastante notable entre los que nos puede ofrecer una laptop versus una computadora de escritorio, entre las cuales obviamente la mayoría sabemos que la última será la ganadora. Sin embargo, muchos necesitamos movilidad a la hora de ocupar estos aparatos tecnológicos, ya que nos vemos en la necesidad de ir de forma constante de un lugar a otro, y obviamente no queremos dejar de disfrutar de nuestros títulos favoritos como Fortnite, Dota, League of Legends o PUBG. Eso sí, obviamente sin gastarnos un dineral. Es por ello que en este video he recopilado una serie de laptops con un presupuesto relativamente ajustado con el fin de obtener el mejor rendimiento posible en términos de relación calidad-precio. Te hablo de $600 aproximadamente, en algunos casos mucho menos y en otros un poco más, sobre todo a medida que nos acercamos a los primeros puestos de este top. Con estas portátiles podremos disfrutar de títulos como los ya mencionados en calidad media alta, alta e incluso en épica, sobre todo los primeros puestos de este ranking. En este video veremos las 5 mejores laptops gamers más baratas para jugar Fortnite, LOL, Dota 2, PUBG y otros en 2020. Antes de comenzar debo aclararte algunas cosas. Primero, como las laptops van destinadas prioritariamente a juegos, he recopilado el máximo de información posible, entre los que destacan su pantalla, sus temperaturas, peso, precio obviamente, así como los FPS promedios que obtendremos en cada uno. Puntos que establecieron el orden de este top. Lo que me lleva al segundo punto. Me gustaría mostrarte los clips donde se jugaba, pero por términos de copyright y de ética no puedo mostrarlos. Por lo tanto, solo indicaré su rendimiento en FPS. Por último, todas las laptops del Tops las encontraremos en Amazon, así que si deseas adquirir alguna, puedes ir al comentario destacado ya que ahí estarán los enlaces. Además, si no sabes qué es Amazon ni cómo comprar en él, puedes pinchar la tarjeta de aquí arriba para ver mi video donde explico todo. Ahora sí, vamos con el quinto puesto. Comenzamos con la portátil más económica del ranking, con una pantalla Full HD 1920x1080p, con un panel IPS que nos ofrecerá buenos ángulos de visión, 8 GB de RAM, Single Channel de 2400 MHz, expandible hasta 32 al tener otra ranura y 1 TB HDD de disco duro sin espacio para otra. Con esta portátil podremos disfrutar de títulos como Fortnite en gráficos medios cercanos a los 60 FPS y en alto a los 38. En este puesto nos encontramos a la Acer Nitro 5 N515 por $499 en Amazon sin impuestos. Cuenta con un teclado retroiluminado color rojo, destacando los botones que más usaremos en los juegos, W, A, S y D. En el apartado de las conexiones, este equipo viene realmente muy bien equipado. Cuenta con un puerto USB tipo C, un USB 3.0 tipo A, dos USB 2.0, un HDMI 2.0, entrada Ethernet, webcam HD, ranura para tarjeta SD y desbloqueo de la marca Kensington para que no la roben, así como la clásica conexión para audífonos. Contamos con Wi-Fi 802.11 AC que nos permitirá acceder a redes 5G sin problemas y Bluetooth 5.0. Las temperaturas en este ordenador se aproximan a los 55 grados Celsius en prueba de máxima exigencia, por lo tanto no habrá problemas en este apartado que es importante en una laptop. Recordemos que es aproximadamente desde los 85-90 grados que es dañino para nuestro equipo y puede darse el thermal throttling. Pesa 2,4 kg, la duración promedio de la batería en tareas como YouTube o navegar por internet es de 3 horas con 15 minutos y 1 hora con 20 minutos en gaming. Este modelo incorpora un procesador Ryzen 5 2500U de 4 núcleos físicos y 8 hilos, con una frecuencia de 2 GHz hasta 3,6, el cual en diferentes pruebas de rendimiento generales como Cinebench u otros, es superior a los recomendados para LOL, Dota 2 y Fortnite, pero ligeramente inferior que el recomendado para PUBG. Incorpora una gráfica Radeon RX 560 de 4 GB GDDR5, permitiéndonos, según lo recomendado, jugar sin problemas LOL o Dota 2, pero dejándonos cercano a los 60 cuadros por segundo en calidad media para PUBG y en mitad de camino para alcanzar los 60 cuadros en gráficos altos en Fortnite. Pero a la hora de la verdad, ¿cómo rinde esta laptop? Dota 2 en Ultra podremos jugarlo a 44 FPS, PUBG en alto promedio en los 30 FPS, en resolución Full HD como todos los juegos que aparecerán en el top. Por lo tanto, realizar una mezcla con gráficos más bajos es una buena opción. Fortnite en gráficos medios promedia los 68 y en alto los 28. Aquí nuevamente reajustar varios apartados te permitirá tener una mejor experiencia. Overwatch promedia los 98 FPS en alto, 63 el más bajo. Títulos como The Witcher 3 en alto promedia los 39 FPS y 31 el más bajo.
LOL no lo mencionaré porque no encontré datos sobre él, y está claro ya que pide muchísimo menos que los títulos que hemos visto. En conclusión, si no te molesta jugar Fortnite u otros juegos con una mezcla de gráficos medios y altos para aproximarse a los 60 cuadros por segundo, quieres un disco duro amplio, la posibilidad de expandir la RAM y no dispones de más de $500, esta laptop es una muy buena opción. La Nitro de Acer se queda con el quinto puesto. Nuevamente nos encontramos con una pantalla Full HD con una tasa de refresco de 60 Hz, con la tecnología IPS Nano Edge, es decir, que posee un revestimiento mate antirreflejante para mejorar las visiones de la misma, 8 GB de RAM DDR4 con una frecuencia de 2666 MHz expandibles hasta 16 GB, un disco duro SSD de 256 GB Single Channel, que en este caso es la única ranura para la memoria y la única expandible por lo tanto, con un rendimiento de 60 FPS estables con una mezcla de gráficos épicos y medios en Fortnite. Por $610 sin impuestos incluidos, la Asus FX505DD se hace merecedora del cuarto puesto. Cuenta con un teclado retroiluminado RGB, destacando las clásicas letras W, A, S y D que son transparentes. Aquí Asus nos promete una durabilidad promedio de las teclas de 20 millones de pulsaciones. Al igual que el anterior posee Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 5.0. En términos de conexiones cuenta con un puerto USB 2.0 y otro 3.0 tipo A. HDMI, entrada jack 3.5 para audífonos, webcam HD y un peso total de 2,2 kilogramos aproximadamente. La duración de la batería ronda en 6 horas para actividades normales como navegar por internet, mientras que en juegos se aproxima a las 2 horas. La temperatura que alcanza esta notebook es de 70 a 75 grados y tiene un tope al alcanzar los 80 donde nivelará el rendimiento para que no se eleve más esta misma. Respecto al procesador nos encontramos nuevamente con un Ryzen 3 pero de segunda generación, el 3550H de 4 núcleos y 8 hilos con una frecuencia base de 2,1 GHz hasta 3,7, siendo en términos de rendimiento globales mejor que los recomendados para Fortnite, Dota y obviamente LOL, así como un 3% superior al i5 6600K para PUBG. En el apartado gráfico nos encontramos con una GTX 1050 de 3 GB, la cual es ligeramente inferior a la de 4 GB Ti. De hecho, esta última la supera por 2 o 3 FPS promedio en los juegos. Ahora pasemos a ver qué tal el desempeño de esta portátil. Dota 2 en Ultra correrá entre 60 y 80 FPS. Fortnite con textura y distancia de visión en épico y con el resto de apartados en medio corre 60 FPS estables, incluso promedia los 80 y 90, pero al ser una pantalla de 60 Hz no veremos más fotogramas que esto. Así que podremos disfrutar bastante bien de este juego en esta laptop si es nuestra prioridad sin gastar mucho dinero. PUBG en gráficos medio promedia los 61 FPS, mientras que el más bajo fue de 33. Overwatch con texturas en alto y otros apartados en medio fluctúa entre 70 a 80 FPS. Títulos más demandantes podremos disfrutarlos en gráficos medios, como es el caso de Assassin's Creed Odyssey a 30 FPS estables, Far Cry 5 a 40, Final Fantasy a 35 al igual que Hitman 2 y Shadow of the Tomb Raider 32 FPS. Así que si dispones de un poco más de $600, no te molesta jugar títulos como estos en gráficos medios y altos, esta laptop no te sentará nada mal. Eso sí, debes tener en cuenta que posee tan solo una ranura para disco duro. Ahora sí, pasemos al tercer puesto de este top. Una pantalla Full HD IPS de 60 Hz nuevamente, pero que a la luz del sol no posee la mejor nitidez, punto a tener en cuenta si solemos estar a la intemperie, 8 GB de RAM DDR4 2666 MHz, con otro slot para expandirlo hasta los 32, un disco duro SSD de 256 GB con otra ranura adicional y soporte para Intel Optane. El tercer puesto de este top se lo lleva nuevamente una Asus con la cual podremos disfrutar sin mayores problemas de Fortnite, LOL, Dota u otros del estilo, e incluso GTA o PUBG con una mezcla de gráficos altos y muy altos cercano a los 60 FPS. Todo por un valor de $623 sin impuestos en Amazon. La Asus TUF F504 se queda con el tercer puesto. Posee un teclado retroiluminado rojo, destacando nuevamente las teclas W, A, S y D con una durabilidad de hasta 20 millones de pulsaciones por cada una. Cuenta con un puerto USB 2.0 tipo A, dos puertos USB 3.1 tipo A, puerto HDMI y ranura Kensington, Wi-Fi Wave 2 de hasta 1,73 GB por segundo de velocidad, Bluetooth 4.2, webcam HD y un peso total de 2,3 kilogramos. Y la temperatura de esta laptop se mantiene bajo los 70 grados, punto donde equilibra el rendimiento para optimizar los grados Celsius.
Respecto al procesador de esta Asus, contamos con el i5 de Intel de octava generación, el 8300H de 4 núcleos y 8 hilos con una frecuencia base de 2,3 GHz hasta 4, procesador superior que los recomendados para juegos como Fortnite, PUBG, Dota y LoL. Este equipo incorpora la Nvidia GTX 1050 de 2 GB, no la de 4, la que obviamente rinde un poco menos que esta última. Sin embargo, en FPS totales la diferencia es de 3 a 5 promedio. Así como el procesador de esta laptop, la tarjeta de video igualmente es superior que las recomendadas para estos juegos. Así que pasemos a revisar qué tal a la hora de jugar. Fortnite con todos los gráficos en alto la podremos disfrutar a un promedio estable de 50 a 55 FPS, siendo lo más alto 66 y mínimo 44. Obviamente puedes optimizar algunos apartados para alcanzar los 60 FPS estables, pero sin duda obtendrás una grata experiencia en este juego en esta portátil. PUBG, un título más exigente, nos dará en alto un promedio de 50 a 60 FPS, con opciones como la sincronización vertical y demás desactivadas. GTA V con una mezcla de gráficos altos y muy altos entre 48 y 60 FPS promedio. The Witcher 3 promedia los 40 FPS en alto y 72 en medio. Rise of the Tomb Raider en tanto los 38 en alto y los 71 en medio. Así que si deseas tener una experiencia superior en juegos a la Asus FX 505 del puesto anterior y no te molesta la calidad de la pantalla en condiciones de mucha luz, la FX 504 de este puesto es totalmente recomendada. Elegir el segundo y primer puesto de setup fue una tarea compleja. Al tener un rendimiento similar en juegos, otros factores como el precio, pantalla, RAM y memoria tomaron mucho mayor peso. Por ello, la Lenovo 340 Gaming se queda con el segundo puesto. Cuenta con una pantalla de 15,6 pulgadas Full HD IPS display con un excelente brillo a la intemperie gracias a su panel mate, además de unos muy buenos ángulos de visión. Pantalla que se puede inclinar hasta los 180 grados, panel que por cierto es de 60 Hz, así que no tendrás ningún inconveniente en este apartado. Cuenta con un teclado retroiluminado celeste. En términos de conectividad dispone de una entrada tipo C 3.0 y dos USB 3.0. Entrada 3.5 para audífonos, Bluetooth 4.2, una conexión HDMI, cámara Quad HD, micrófono digital, doble altavoz y una ranura de bloqueo de seguridad. El peso de esta laptop es de 2,1 kg. Posee 8 GB de RAM DDR4 expandibles hasta 16 GB con una frecuencia de 2400 MHz, pero con tan solo un slot, así que tendremos que reemplazar la que tiene si queremos aumentar la RAM. Trae 512 GB SSD de almacenamiento. Este sí se puede actualizar, pero nuevamente trae consigo una ranura, procedimiento que además no será fácil. De hecho, tanto la RAM como el disco duro se recomienda a alguien que sepa para llevar a cabo este proceso. Dos puntos que pueden considerarse negativos al ser destinada para juegos. Posee un procesador Intel i5 de novena generación, el 9300H, de 4 núcleos y 8 hilos con una frecuencia base de 2,4 GHz hasta 4, procesador de penúltima generación que en comparación con el Ryzen 3 1300X es un 30% mejor en los tests de rendimiento generales, un 22,3% que el i5 6600K para PUBG y que otros como puedes ver. Aquí nos topamos con una gráfica GTX 1650 de 4 GB que supera con creces a lo recomendado para jugar Fortnite, un 118,1% específicamente, más de 30.000% superior que la recomendada para Dota 2, pero inferior para jugar en Ultra PUBG a 60 FPS, apto eso sí para los gráficos altos a estos cuadros por segundo. Pero a la hora de la verdad, ¿cómo rinden juegos esta Lenovo? Dota 2 en alto promedia los 104 FPS y el mínimo alcanzado los 61, mientras que muy alto promedia los 86 y el más bajo fue de 53. Fortnite en alto promedia los 95 FPS y el mínimo fue de 68. En épico en tanto promedia los 71 y el mínimo fue de 53. PUBG en alto promedia los 74 y el mínimo son 48, mientras que en Ultra promedia los 49 y 40 el mínimo. Overwatch en Ultra promedia los 115 FPS, mientras que el mínimo ronda los 85, mientras que en épico promedia los 83 y el mínimo fueron 59. Apex Legends en máximo el promedio fue de 57 FPS y el mínimo fue de 44. Y en otros títulos AAA como The Witcher 3 en Ultra va en promedio a 48, mientras que en alto a los 60 FPS. Shadow of the Tomb Raider promedia los 42, Battlefield 5 los 35 y Far Cry 5 los 33, todos en alto.
Como puedes ver, esta laptop sí rinde muy bien para juegos, de hecho bastante bien, brinda una pantalla fenomenal, pero una tasa de refresco como otras, 60 Hz, que no está mal pero podría ser mucho mejor. Sin embargo, que tenga una ranura para RAM y para el disco duro, y que además no sea muy sencillo cambiarlas, es algo que le juega en contra. Por ello, la L340 Gaming de Lenovo se queda con el segundo puesto. En este puesto nos encontramos a una laptop totalmente diferente a las otras vistas en términos de pantalla, con un panel IPS con una resolución Full HD pero con una tasa de refresco de 120 Hz de 15,6 pulgadas. Nada mal, ¿cierto? Posee 8 GB de RAM DDR4 con una frecuencia 2400 MHz ampliables a 32 GB. Posee Dual Channel y 256 GB SSD M2 con una ranura adicional para agregar otro SD, así como un disco mecánico. Con un valor de $699 en Amazon, la Asus TUF FX505DT se queda con el primer puesto de este top. Cuenta con un teclado retroiluminado RGB con una durabilidad de hasta 20 millones de pulsaciones por tecla. Incorpora un puerto USB 2.0 y dos puertos USB 3.1. En términos de conectividad incorpora Bluetooth 4.2 y uno de los Wi-Fi más rápidos del mercado, el Wi-Fi 5 Wave 2, que dobla la velocidad a un promedio de 2,3 GB a 3,4 GB por segundo, manteniendo obviamente la disponibilidad del uso de la red 5G. El procesador de esta Asus es una Ryzen 5 3550H como el visto en el cuarto puesto, pero posee una tarjeta gráfica 1650 GTX de 4 GB, la cual es, en términos de rendimiento globales, un 118,1% superior que la GTX recomendada para jugar Fortnite, y queda en medio camino para alcanzar los 60 FPS en alto en PUBG. ¿Será así a la hora de la verdad? Veámoslo. Fortnite con gráficos altos ronda entre los 75-85 FPS. GTA V con gráficos muy altos fluctúa entre 70 a 90 FPS. Dota 2 en Ultra promedia los 58 FPS. Apex Legends en alto fluctúa entre 52 a 60 FPS. Shadow of the Tomb Raider con una mezcla de gráficos medios y altos a 46 FPS promedio. Y The Witcher 3 con gráficos altos, un juego AAA entre 52 a 60 FPS. Esta es una lista de los rendimientos de otros juegos en la FX 705DT, que posee las mismas prestaciones excepto la pantalla que es de 17 pulgadas y la memoria que es de 512 GB SSD, para que te puedas hacer una idea del rendimiento de esta laptop. Con una pantalla Full HD de 120 GHz, la posibilidad de jugar casi todos los títulos a los cuales hacíamos enfoque en este video en alto, e incluso más exigentes, con RAM y memoria ampliables, la Asus TUF 505DT sin duda se merece el primer puesto de este top. Y nada más, espero que este video te haya sido de gran ayuda para decirte la compra de tu próxima portátil sin gastarte un dinero. Recuerda que todos los enlaces de estas laptops los encontrarás en la descripción del video o en el comentario destacado para que los puedas comprar. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y comenta qué otro video te gustaría ver en este canal. Nos vemos hasta la próxima.